Bien. Sí, ¿me escuchas? Wisa, ¿me escuchas? Sí, doctora, le escucho. Perfecto. Ya, gracias. Bien, doctores, continuamos con músculos de la masticación. Ya habíamos hecho alguna introducción al respecto. Bien, vayamos por acá. Bien, los músculos de la masticación son 4. El macetero, temporal, pterigoideo externo o lateral, pterigoideo interno o medial. Algunos autores consideran también a otros músculos, a ver, para decirlo en forma sencilla, cuando nosotros masticamos, nosotros tenemos que estar con la boca abierta, de tal forma que la mandíbula se eleve, vaya adelante, atrás o a las partes laterales. En ese proceso es que nosotros masticamos. Sin embargo, para poder hacer eso, por ejemplo, si yo quiero elevar la mandíbula tiene que estar deprimida. Entonces, algunos autores consideran también como músculos de la masticación a aquellos músculos que deprimen la mandíbula, ¿no? Sin embargo, la mayor parte considera solamente a los que hacen los movimientos masticatorios efectivos, que son los que estoy mostrando, ¿no? Sin embargo, haremos también alguna referencia a aquellos que deprimen, pero los músculos de la masticación son los que estamos mostrando. Bien, empezaremos con el músculo macetero, que es un músculo muy potente, de mucha fuerza, y que tiene dos haces. Tiene un haz profundo y tiene un haz superficial. Bien, entonces el haz profundo, estamos viendo aquí en color verde, ¿no? Estamos viendo solamente una parte, porque la otra parte está cubierta por el otro haz, que vendría a ser el haz superficial. El haz superficial va a ser más voluminoso y tiene fibras oblicuas, como estamos viendo aquí. ¿Dónde se va a originar este músculo macetero? Se va a originar aquí principalmente, en el arco cigomático. Yo ya les había hecho mención que el arco cigomático estaba formado, aquí no, aquí está el hueso cigomático, ¿no es cierto? Y aquí está su apófisis. Aquí está el hueso temporal, este es su apófisis, pero ya habíamos dicho tenemos que ver la relación. Entonces, esto viene a ser la apófisis temporal del hueso cigomático. Y esto es la apófisis cigomática del temporal. Y ambos están formando el arco cigomático y es allí donde se va a originar este músculo. ¿Dónde se va a insertar el músculo? Se inserta en la rama mandibular y se va a fijar pues en parte de la rama y también se fija en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Aquí. Esa viene a ser su inserción. Las fibras del haz profundo son verticales, es decir, si yo retiro esto, las fibras lo voy a encontrar en este sentido, así. Mientras que las fibras de la porción superficial son más oblicuas, no tienen la misma disposición. Bueno, aquí está lo que les estoy explicando, está escrito aquí. Y aquí, bueno, estamos viendo también, se ve un poco de la porción vertical y esta es la porción oblicua. Ahora, una característica común que tienen los músculos de la masticación es que están inervados por el quinto 3. ¿Ya? Su inervación está dada por el quinto 3 y su irrigación está dada por la arteria maxilar interna. Eso es algo común para todos los músculos de la masticación. Entonces, de forma general, vamos a decir que está inervado por el nervio trigémino. Pero bueno, ya veremos específicamente qué rama, ¿no? Es el quinto 3, ¿ya? Vamos a ver. Aquí estamos viendo también, ¿no? La superficial coge la parte más anterior, ¿no? Coge la apófisis y un poco también del hueso cigomático, pero principalmente agarra la apófisis temporal, ¿no? Principalmente. Mientras que la porción profunda es más posterior, como estamos viendo aquí. Aquí recuerden que tenemos la escotadura sigmoidea. Entonces, el nervio que va a llegar al músculo macetero se llama el nervio maceterino, que es rama del quinto 3, va a pasar por la escotadura sigmoidea. ¿Ya? Atraviesa la escotadura sigmoidea para llegar y dar inervación al músculo. Aquí están viendo el resecado, bueno, se ha cortado, este es el músculo macetero y se ha cortado aquí en estos extremos. Y aquí estamos viendo esta extensión adiposa que estamos viendo acá, corresponde a la bola de Bichat.
¿sí? Y aquí estamos viendo el músculo buccinador. Entonces, esta bola de Bichat, que es pues los cachetones se les ve más marcado, ¿no? O cuando adelgazamos también nuestra cara se afina porque aquí está la bola adiposa, ¿no? Algunos se sacan la bola adiposa para que esté un poco más perfilado su rostro. Pero esta bola de Bichat va a estar entre estos dos, ¿no? Entre el músculo buccinador y el músculo macetero. Está como si un sándwich, ¿no? Un poquito para hacer la similitud, algo así, ¿no? Entre ambas estructuras, ¿ya? Entre el músculo buccinador que constituye la pared lateral de la boca y el músculo macetero, como referencias. Bien. Entonces, ¿qué función tiene este músculo macetero? El músculo macetero tiene por función elevar la mandíbula. Es un potente elevador de la mandíbula, ¿no? Estamos con la boca abierta, como es el caso acá. Entonces, este músculo, recuerden, esta es la parte fija, esto no se mueve, el origen está acá. Y esta es la inserción, esto es la que se va a mover. Entonces, cuando nosotros elevamos, si estuviera acá, digamos, se va a desplazar y va a llegar hasta acá. Esto es lo que se ha movido, por eso esta es la inserción, ¿ya? Algunos autores le llaman a esto, al origen le llaman inserción proximal y a esto le llaman inserción distal. Ya son criterios, ¿no? Pero actualmente se llama origen a esto y se llama inserción a esto. Bien, como función es un elevador, pero también recuerden que hay, o sea, las fibras verticales permiten la elevación y las fibras oblicuas también permiten la elevación, pero como tienen esa disposición, también nos contribuye a que se pueda hacer protrusión. O sea, esto está fijo y es como que jala así, ¿no? Jala así. Entonces, la mandíbula también se va un poquito hacia adelante y eso se llama protrusión mandibular. Entonces, en conclusión, el músculo macetero hará elevación y protrusión de la mandíbula como funciones principales, ¿no? Es importante en esos dos movimientos. Bien, vayamos a los músculos pterigoideos. Y para aquí, esto ya lo habíamos visto un poco de lo que corresponde al hueso esfenoides en la otra clase. Pero aquí hay algunos detalles que tenemos que recalcar. Bueno, yo les había dicho que tiene un cuerpo, sus alas y tiene sus patitas, ¿verdad? Entonces, aquí qué cosa va a ser importante, que nos fijemos un poco más en las patitas. ¿Qué cosa eran las patitas? Eran las apófisis pterigoides, ¿ya? Entonces, las apófisis pterigoides, que son estas dos estructuras, está conformada como por esto, que es el ala externa, se llama ala externa de la apófisis pterigoides, ¿no? Esto es el ala interna y esta parte que está entre ambos se llama la escotadura pterigoidea. Miren cómo el ala externa es ancha y más corta. Miren el ala interna, es más larga y más delgada. Y tiene su gancho, miren aquí se nota mejor, tiene su ganchito. Ya tiene un ganchito aquí. Entonces, esta es la escotadura. Y aquí viene una fosa. Esto se llama la fosa pterigoidea. Si ustedes recuerdan, yo les había mencionado que la mandíbula tenía su fosita pterigoidea. Esto no, esto tiene su fosa pterigoidea. Y este espacio, doctores, este espacio que es la escotadura pterigoidea, ¿para qué? ¿Para quién se va a articular aquí? Aquí se articula el hueso palatino. ¿Qué parte del hueso palatino? La apófisis piramidal del hueso palatino y cierra este espacio, ¿ya? Cuando se cierra, aquí se va a formar pues la fosa completa. ¿Y para qué estamos recordando? O sea, ¿para qué hablamos todo esto? Porque eso tiene que ver con los músculos que vamos a ver ahora. Entonces, los músculos de la masticación, pterigoideo externo, pterigoideo interno, justamente tienen su nombre por eso, porque su origen está en la apófisis pterigoides, ¿ya? Entonces, a ver, de forma rápida, ahora tenemos apófisis pterigoides, esto es el ala externa, esto es el ala interna, esto es la escotadura pterigoidea y todo esto es la fosa pterigoidea. Aquí se articula la apófisis piramidal del hueso palatino. Bien, ahora vamos a trasladar eso a aquí. Entonces, ¿por qué se llama pterigoideo interno? Pterigoideo se llama porque su origen está en la fosa pterigoidea acá.
O sea, imaginemos que ya está cerrado con la apófisis piramidal. Entonces, aquí se está originando este músculo, ¿ya? Interno porque está pues hacia medial y el otro es externo, también viene de la apófisis pterigoides, pero de otro punto ya vamos a ver, pero está para afuera. Por eso se llama pterigoideos, externo e interno, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo, miren, esta es la fosa. Aquí está la fosa pterigoidea, la patita, ¿no? Aquí estaría su cuerpo y aquí estaría la otra patita. Claro, como está cortado no lo podemos ver. Entonces, aquí está la fosa pterigoidea y allí se origina el músculo pterigoideo interno. Y luego vienen sus fibras y se van a insertar en el ángulo de la mandíbula. Pero ojo, estamos viendo por dentro, ¿ya? Por fuera es el macetero, ¿no? Esto ya vimos, el macetero aquí por fuera. Imagínense lo mismo, está pasando casi lo mismo, pero por dentro, igualito al macetero, pero por dentro. Así es el pterigoideo interno. Es como un sándwich, ¿no? Tienes tú el macetero, tienes la rama mandibular y para adentro está el pterigoideo interno. Ya acuérdense de eso, de ese sándwich que les digo, porque después vamos a ver inervación para ver la distribución, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el origen entonces del pterigoideo interno? La fosa pterigoidea. ¿Cuál es su inserción? El ángulo de la mandíbula, pero por dentro, por la cara interna. Bien. Ahora, ¿cuál es su inervación? También es el quinto 3, ¿ya? Nervio mandibular, y su irrigación por la arteria maxilar interna, que ya vamos a ver. Aquí se puede ver mejor, ¿ya? Aquí miren, acá si viéramos el estenoides, aquí estaría una patita, la otra patita, acá estaría pues su cuerpo, ¿no? A esta zona más o menos, ¿ya? Aquí está, esta es la disposición. Entonces, antes, por ejemplo, el pterigoideo interno le decían, incluso macetero interno le decían, no es pues su nombre, pero lo comparaban mucho con el macetero, porque tiene la misma función. Claro que el macetero va a ser más potente, ya, pero tiene la misma función, es decir, este músculo es un elevador de la mandíbula y un protrusor de la mandíbula también. Bien, aquí vamos a ver cuál es la función principal del pterigoideo interno. Bueno, es un elevador. Claro que también hace protrusión, pero como función principal tanto del pterigoideo como del macetero es elevación en ambos casos, ¿no? Bien, eso sí ha sido pregunta, ahí está la respuesta. Bien, y aquí estamos observando lo siguiente, miren, aquí estamos viendo el pterigoideo interno de una vista interna y esto es el pterigoideo externo. Y ya esta es una vista externa, ¿no? Aquí están viendo el macetero. Y aquí están viendo, aquí ya no hay más, ya aquí estamos viendo el pterigoideo externo. Miren cómo el pterigoideo externo tiene una disposición horizontal, mientras que el pterigoideo interno más bien en cambio es más vertical. Bien, entonces este músculo es el pterigoideo externo. El pterigoideo externo va a ser un músculo que va a tener dos fascículos, fascículo superior y un fascículo inferior. Vamos a ver por acá. Bueno, entonces aquí estamos viendo su relación, pterigoideo externo, pterigoideo interno. Se ve al revés porque está por dentro, ojo. ¿Ya? Y aquí estamos viendo, miren, si nosotros viéramos el músculo, estaría, pues, tendría que estar aquí el macetero, ¿no es cierto? Ya sacaron el macetero. Ahora aquí está la rama de la mandíbula. Se sacó pedazo de rama de la mandíbula. Y aquí este músculo que están viendo viene en esta disposición. Este es el músculo pterigoideo interno. ¿Ya? Y aquí, bueno, hay una serie de nervios que van a estar pasando por aquí. Bien. Y aquí estamos viendo, aquí está el músculo, ¿sí? El músculo pterigoideo interno. Y esto nos está indicando su función, ¿no? La elevación. ¿Ve? Estaba en esa posición, está elevando. Bien. Inervación quinto 3, ¿quién lo irriga? La pterigoidea, arteria pterigoidea, que es rama de la maxilar interna, ¿ya? Elevador y protrusor. Ahora, este músculo pterigoideo interno es el que a veces se produce trismus, ¿no? Cuando se coloca la anestesia, a veces se compromete algún vaso sanguíneo o también cuando, bueno, hay un proceso quirúrgico que sea dificultoso, puede generar trismus, ¿no? Que va a ser pues la contracción y el espasmo que se produce en este músculo,
¿no? Y eso puede crear pues, problemas a nivel de la apertura. ¿Sí? También puede producirse el trismus, ¿no? por problemas infecciosos. Entonces, este músculo es el que básicamente digamos, se altera, se lesiona en esas circunstancias, ¿no? El pterigoideo interno. Bien, vamos ahora con el pterigoideo externo. El pterigoideo externo tiene forma de un abanico, pero no está paradito, sino como un abanico echado, como el que hemos visto acá, ¿no? Acá se ve un poquito mejor, ¿ya? Entonces, el pterigoideo externo va a tener sus dos fascículos, como les había mencionado, y entre ambos fascículos hay un nervio que atraviesa, que es el nervio bucal. Ya, a veces cuando se hacía alguna disección, no se nota con claridad la separación entre ambos. Entonces lo que se busca es el nervio bucal, porque el nervio bucal da una referencia de la separación de ambos fascículos. Bien, entonces, su fascículo superior también se le llama esfenoidal. A su fascículo inferior se le llama también pterigoideo. Pterigoideo porque está, bueno, próximo a las apófisis pterigoides, ¿no? Entonces, fascículo superior, fascículo inferior. Vamos a ver qué función tiene, cómo se distribuye. Entonces, aquí es importante recordar algunas partes de la mandíbula. Aquí teníamos el cóndilo de la mandíbula. Aquí estaba el cuello del cóndilo, ¿no? Y también está la fosita pterigoidea. Y por aquí está el disco articular. Recuerden que la ATM, en la articulación temporomandibular que tenemos el cóndilo, tenemos el disco y tenemos la cavidad glenoidea, ¿no? Como elementos de la ATM. Entonces aquí debemos recordar el disco o menisco también le dicen, ¿no? Actualmente le dicen el disco articular. Acá estamos viendo el disco articular. Aquí estamos viendo el cóndilo, ¿bien? Y no se olviden que aquí hay una fosita pterigoidea, ¿ya? Como elementos, donde vamos a ver el origen, ¿ya? Ah, perdón, la inserción está acá, la inserción. Entonces, claro, por lógica, miren, aquí esto es el fascículo superior, ¿ya? Esto es el fascículo superior y esto es el fascículo inferior. Lo que estamos viendo aquí son las inserciones. Aquí están inserciones. El fascículo superior, ¿dónde se está insertando? En el disco articular y un poquito, miren acá en la fosita. Acá está la fosita. Ah, ya, el fascículo superior está llegando al disco y está llegando a la fosita. ¿Y el fascículo inferior a dónde está llegando? Está llegando a la fosita pterigoidea. ¿Ya? Pero ahora, ¿dónde está su inserción? Vamos a ver ahora la inserción. Entonces, la inserción tiene que estar por acá, porque acá está, perdón, acá tenemos que ver el origen, porque acá está la inserción. Ya, vamos a ver, vamos a repetir, porque creo que está acá. Bien, volvamos acá. Acá tenemos, para este lado tiene que estar el hueso esfenoides, y aquí está el disco, el cóndilo, la fosita. Bien, a este lado está el origen, y por aquí estará la inserción. ¿Ya? Fascículo superior, fascículo inferior. Entonces, el fascículo superior que estamos viendo aquí, vamos a ver dónde se origina. Ya sé que ya es dónde se origina, ¿no? Ya sé que se está insertando en el disco y se está insertando un poquito en la fosita. Ya sé su inserción. Me falta el origen. Entonces, vamos a buscar por acá, debe estar el origen. Entonces, aquí, recordemos, miren. Este es el hueso esfenoides. Aquí está el ala mayor. Y esto viene a ser, todo esto es el ala mayor, ya todo esto. Y esto es la apófisis pterigoides. Recuerden que el ala mayor tenía sus caras. Su cara temporal, su cara infratemporal, ¿no? Que estamos viendo acá. ¿Qué otras caras tenía? Su cara cerebral y orbitaria. El ala mayor. Repito, el esfenoides tenía su ala mayor y su ala mayor tenía cara temporal, cara infratemporal, cara orbitaria y cara cerebral. Esta es la que me interesa, porque aquí se origina el fascículo superior. Entonces, el fascículo superior se origina en la cara infratemporal y ¿dónde se inserta? Se inserta en el disco
articular y un poquito se va a la fosita. Esta es la fosita acá. ¿Ya? Entonces, como llega al disco, va a ser un estabilizador del disco articular. Cuando cerramos la boca, necesita estabilizarse, entonces va a estabilizar. Bien, ese es el fascículo superior. Entonces, si vemos acá, acá este es el origen, en la cara infratemporal, y aquí está la inserción en el disco articular, y un poquito en la fosita pterigoidea. ¿Ya? Como llega al disco, es un estabilizador del disco. ¿Quién lo irriga? Igual la maxilar interna. ¿Quién lo inerva? El quinto 3. Bien. Ahora aquí. Vamos ahora con el fascículo inferior. Allá. Acá también, no olviden. Ya acá está la inserción en el disco, pero su origen es en la cara infratemporal del ala mayor. Vamos ahora con el fascículo inferior. Tengo aquí el fascículo superior, ya lo vi, y ahora veo el fascículo inferior. ¿El fascículo inferior a dónde está llegando? Ya dijimos que está llegando a la fosita pterigoidea. Acá se está insertando, pero no sé de dónde viene, no sé su origen. Entonces vayamos al fascículo inferior. ¿Ya? Claro, si aquí venía el fascículo superior, obviamente de aquí viene el fascículo inferior. ¿Y qué cosa es esto? Si esto es el ala, esto ya es la apófisis pterigoides, la patita. Y recuerden, ¿qué partes tenía la patita? No, yo les mostré hace un momento el hueso esfenoides acá. ¿Ven? Esto es el ala mayor, viendo de acá sería, pues, ¿no? Ala mayor, y esto es la apófisis pterigoides. Aquí esta zona va a ser la cara infratemporal, y esto ya es lo que continúa hacia abajo. Esto es la apófisis pterigoides, esto es el ala externa de la apófisis pterigoides. Entonces, si lo vemos en la otra toma, acá, miren, esto sería el ala externa, ¿ya? Específicamente la cara externa, ¿no? La cara externa del ala externa, de la apófisis pterigoides. Ahí, ¿quién se origina? El fascículo inferior del músculo pterigoideo externo. ¿Y dónde se va a insertar? Se inserta en la fosita pterigoidea. Acá está. ¿Ya? Origen aquí, inserción acá. Entonces, pregunta, ¿este llega al disco articular? No, esta no llega al disco articular. Esto llega solamente a la fosita. Por lo tanto, esta no va a tener acción en el disco. Sin embargo, este músculo es muy importante. Ya, vamos a ver acá. Bien. A ver, hemos visto. Entonces acá, miren, este músculo, ¿qué cosa va a hacer? Este músculo pterigoideo externo es un músculo que nos permite hacer lateralidad. ¿Ya? ¿Cómo así? Aquí observemos esta imagen. Miren, aquí están viendo ustedes, esto viene a ser el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Estos dos son los cóndilos, esto y esto. Y esto es la apófisis pterigoides. El ala externa, esto es el ala interna. ¿Ya? Acá. Esto es en neutro. No hay movimiento aquí. Pero aquí sí. Miren, ¿qué pasó acá? Este músculo se ha contraído. Recuerden que esta es la parte del origen y esta es la parte de la inserción. Entonces, se contrae el músculo, se acorta, y al acortarse este músculo, esto se tracciona y el movimiento se da para este lado. Es decir, por ejemplo, si este es el lado izquierdo, este es el lado izquierdo, se contrae el músculo del lado izquierdo y se va a dar la lateralidad hacia el lado derecho. ¿Ven cómo se ha movido? Este se ha contraído y este se ha ido a este lado, al lado derecho. El izquierdo se contrae y el derecho se mueve, y es movimiento de lateralidad. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando dice acción unilateral, lateralidad hacia el lado opuesto. Ya, a eso se refiere. Entonces, si quisiéramos ver al revés, miren, se contrae el del lado derecho y la lateralidad se da hacia el lado izquierdo. Entonces, los movimientos de lateralidad mandibular son gracias al fascículo inferior del pterigoideo externo. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si los dos se contraen simultáneamente? ¿Ya? Acá esto y esto se contraen a la vez. Entonces la mandíbula se va hacia adelante. Y eso sería la protrusión mandibular.
Entonces, una cosa es que actúa uno solo de cada lado y otra cosa es que actúan los dos simultáneamente, ¿ya? Y por eso su función, acá dice, ¿no? Acción unilateral, lateralidad hacia el lado opuesto. Y cuando hacen acción bilateral, entonces se produce la protrusión mandibular. Bien. Entonces, también es un músculo protrusor, pero es muy importante, es el único, digamos, de los músculos de la masticación que está haciendo lateralidad. Bien. A ver, ¿qué pregunta hay acá? El músculo encargado de los movimientos mandibulares laterales durante la masticación es el pterigoideo externo unilateral, ¿no? Porque si fuera bilateral tendría que ser protrusión, ¿ya? Acá pterigoideo interno, el interno no, pues no es el externo, es el que hace el movimiento, ¿ya? Bien, esto ya hemos visto, protrusión mandibular, ya está. Bien, vayamos ahora con el músculo temporal. Yo les había hecho ya referencia de la región de la fosa temporal o la región temporal, que básicamente es esto, ¿no? Que es digamos, el contenido es el músculo temporal en esta fosa, ¿ya? Entonces, el músculo temporal va a originarse dentro de una fosa que se llama la fosa temporal, que es esta zona. Toda esta zona es la fosa temporal. Y la fosa temporal va a tener 4 huesos, ¿ya? El hueso frontal, el hueso parietal, ¿no? Por aquí va a estar el hueso temporal y por aquí está el hueso esfenoides. Son 4 huesos que forman esta fosa, ¿no? Y miren, yo les mencionaba, el hueso frontal tiene su área temporal, claro, es esta zona. Bien. Ahora, algo también que es importante que observemos son las fibras. Miren cómo el músculo temporal tiene fibras de diferente orientación. Sus fibras anteriores son verticales, las fibras medias son oblicuas y las fibras posteriores son horizontales. Eso hace que el músculo temporal tenga diferentes funciones de acuerdo a cada porción. Entonces, en el músculo temporal vamos a ver que tiene sus porciones. Incluso tiene su propia arteria y tiene su propio nervio. Entonces, podríamos hablar que esta región temporal tiene su porción anterior, su porción media y su porción posterior. ¿Ya? Cada una con su grupo de fibras que ya hemos visto, ¿no? Entonces, miren, la contracción de una fibra anterior no va a ser pues la misma que la contracción de la zona posterior por la orientación que tiene, ¿no? Es como que ustedes jalan una soga en esta dirección horizontal, es diferente que jalemos una soga en esta dirección vertical u oblicua, ¿no? Pero sobre todo la anterior y la posterior son, digamos, bastante diferentes. Aquí estamos observando la fosa temporal, donde se origina el músculo. Y aquí estamos viendo ya el punto de inserción, ¿no? ¿Dónde se inserta el músculo temporal? Se inserta en la apófisis coronoides. Sí, esta es su inserción. Incluso se habla de una porción superficial y una profunda. Acá, bueno, en general es la apófisis coronoides, ¿no? Aquí un poco, digamos, si se hace referencia a su porción superficial y aquí su porción profunda. Pero en general, su inserción es en la apófisis coronoides. Bien, vamos aquí. Ahora, el músculo temporal va a tener su cubierta, ¿no? Su cubierta viene a ser una fascia, que es la fascia temporal, que es la que la va a cubrir. Entonces aquí, si nosotros vemos cuáles son los límites en general, ¿no? De la fosa, vendría a ser esto, que es el arco cigomático, y ustedes conocen el arco cigomático, lo hemos mencionado. Aquí hay una crestita, como aquí está la apófisis mastoides, esta cresta se llama la cresta supramastoidea, esta. Luego viene esta línea que se llama la línea temporal superior. Todo esto es la línea temporal superior. Hasta que llegamos acá a la apófisis cigomática del hueso frontal. Y luego tenemos la apófisis frontal del hueso cigomático. Acá. Acá todo esto. Y luego nuevamente, bueno, acá tenemos el arco cigomático nuevamente. ¿Ya? Todo este círculo es arco cigomático, cresta supramastoidea, arco cigomático, cresta supramastoidea, línea temporal superior, apófisis cigomática del frontal y apófisis frontal del cigomático. Ya, esos son los límites. Y también por dentro vamos a encontrar acá esta
esta línea que se llama la línea temporal inferior. ¿Ya? Esos son límites de la fosa temporal. Ahora, aquí, en cuanto a huesos, estos 4, ya lo hemos mencionado, ¿ya? Recuerden que aquí también está el punto terio, ¿ya? Punto craniométrico terio. Y aquí ustedes pueden ver la fascia temporal, ¿no? La fascia temporal en la línea temporal superior y el músculo en la línea temporal inferior. Miren cómo la fascia temporal está justo agarrando todos los límites, ¿no? El arco cigomático, bueno, todas las líneas que hemos mencionado anteriormente. Ya la fascia va a ser la cubierta del músculo, ¿no? De este músculo. Bien. Vamos ahora acá. Y aquí estamos viendo, como les decía, el músculo temporal también tiene su inervación por el quinto 3, ¿ya? Y su irrigación por la maxilar interna, igual. Miren acá. Tenemos el nervio, los nervios que vamos a encontrar son profundos todos y son temporales. Entonces tendremos el nervio temporal profundo anterior, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporal profundo posterior, ¿ya? Hay algunos autores que mencionan solo 2 nervios, anterior y posterior, pero hay otros que mencionan 3, así que les estoy mencionando los 3, como 3 nervios, como 3 porciones, ¿ya? Repito, como ya les había mencionado, teníamos tres grupos de fibras, ¿no? Entonces también vamos a mencionar como si, como si fueran 3 regiones, anterior, media y posterior. Igual, su nervio. Anterior, temporal profundo anterior, temporal profundo medio, temporal profundo posterior. Y para las arterias va a ser lo mismo, ¿ya? Ahora acá, doctores, miren, si bien es cierto, estos nervios se llaman temporales profundos anterior, medio y posterior, estos van a salir, solamente el medio sale directamente, digamos, como rama del quinto 3. ¿Ya? Miren, este es el quinto 3, viene directo. El temporal profundo medio. Pero el temporal profundo anterior viene de un tronquito, de acá, un tronco común. Este tronco se llama el tronco temporobucal. ¿Ya? Este tronco temporobucal me da el nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. Entonces pregunta, ¿ese nervio temporal profundo anterior de dónde viene? Del tronco temporobucal. Bien, ahora el medio ya dijimos que es solito. Y ahora, y el otro, este nervio que es el temporal profundo posterior, viene también de un tronquito común, que sería esto. ¿Y este tronco cómo se llama? Se llama el tronco temporomaceterino. ¿Por qué temporomaceterino? Porque me da el nervio temporal profundo posterior y me da esta ramita que se llama el nervio maceterino, que pasa por la escotadura sigmoidea para llegar al músculo macetero, como les hice mención cuando vimos el macetero, ¿no? Ahí les mostré. ¿Ya? Bien, eso es para tener en cuenta en cuanto a la inervación. Aquí estamos viendo el quinto 3, ¿ya? El quinto 3, recuerden el quinto 3 para los músculos de la masticación. En este corte se ven todos los músculos de la masticación. Aquí estaríamos viendo el músculo macetero, aquí el pterigoideo interno, ¿ya? Aquí el pterigoideo externo con su fascículo superior y fascículo inferior. Y aquí estamos viendo el músculo temporal, ¿sí? Y aquí el nervio que se distribuye, ¿no? El quinto 3, ¿sí? Bueno, la irrigación por la maxilar interna ya vamos a revisar. Así, si nuestro nervio es el quinto 3, nuestra arteria es la maxilar interna, es la que se va a distribuir para los músculos. Ahora, la función. La función, doctores, veamos las fibras, ¿no? Estas fibras verticales elevan la mandíbula. Las fibras oblicuas también ayudan con la elevación de la mandíbula. Pero las fibras horizontales no pueden hacer elevación, pues, ¿no? Lo que van a hacer es retrusión, ¿ya? Entonces, las fibras anteriores y medias, elevación, principalmente las anteriores hacen elevación, y las fibras, en cambio, posteriores contribuyen con la retrusión. ¿Ya? Entonces, en conclusión, el músculo temporal, ¿qué función tiene? Elevación de la mandíbula y retrusión también de la mandíbula. Es un retrusor mandibular. Es un músculo elevador de la mandíbula, el músculo temporal, ya, claro, es el único, ¿no? No hay otro.
Músculo que estabiliza el disco en el cierre, eso lo hablamos, el fascículo superior del pterigoideo externo. Ahora, hemos visto, mire, si hacemos un recuento de lo que hemos visto, ¿qué hacían estos músculos? Hacían elevación, protrusión, retrusión y lateralidad, ¿no? Eso hacen los músculos de la masticación. Pero como ya les mencioné, también necesitamos que la boca se pueda abrir. Entonces, ¿qué músculos son los que abren la boca o descienden? No, el término correcto sería ¿qué músculos descienden la mandíbula? Entonces, los músculos que descienden la mandíbula, para tener una idea, ¿no? Van a ser principalmente músculos suprayoideos, ¿ya? Entonces, los músculos suprayoideos, principalmente vamos a ver que son dos los que deprimen la mandíbula. ¿Cuáles son esos? El miloyoideo y el digástrico, que también nos interesan, ¿no? Porque son los depresores mandibulares. Entonces, para eso haremos un recordaris de lo que son los músculos suprayoideos, ¿ya? Entonces, recordemos que tenemos el hueso yoides. Este hueso yoides tiene músculos que están por encima de él, se fijan en él. Son los músculos suprayoideos, por eso hay infrayoideos también, ¿no? Pero ahorita me interesan los suprayoideos. Estos suprayoideos, en la memotecnia están 10.000 genios. Están estiloyoideo, 1000 del miloyoideo, 10 de digástrico, genios de genioideo, ¿ya? Están 10.000 genios, sería la memotecnia para los músculos suprayoideos, de los cuales el genioideo, ya lo habíamos hecho mención cuando vimos la espina de Spix, viene de la apófisis geni, el hueso yoides, ¿ya? El miloyoideo también lo hablamos, viene de la línea miloyoidea y se fija también en el hueso yoides, ¿no? Y en el rafe que va en ambos, pero bueno, también se fija en el hueso yoides, es el miloyoideo. ¿Ya? Luego tenemos el digástrico, que es este músculo que viene en la fosita digástrica y luego se va a la ranura digástrica, que también lo vimos en el hueso temporal. Y luego tenemos este pequeño fascículo delgadito, que es el músculo estiloyoideo, que viene de la apófisis estiloides. Todo aquí nos dice de dónde viene, ¿no? Estiloyoideo, de la apófisis estiloides al hueso yoides. Genioideo, de la apófisis geni al hueso yoides. Y así, ¿ya? Ahí ustedes tienen el origen, la inserción, que les estoy mencionando. Y aquí vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles me interesan un poquito más? El miloyoideo y el digástrico, porque estos dos son los que deprimen la mandíbula. ¿Qué cosa es lo que hacen en común todos? Todos elevan el yoides, ¿ya? Pero de todos elevan el yoides, pero los que deprimen la mandíbula son estos dos, ¿ya? Miloyoideo y el digástrico. Y además hay que tener en cuenta, miren, la inervación. El miloyoideo está inervado por el quinto 3, ¿ya? Por el quinto 3. El digástrico tiene doble inervación. El digástrico está inervado por el quinto 3, el nervio miloyoideo, y también por el nervio facial. Y el estiloyoideo está inervado por el facial, ¿ya? Entonces, bueno, y el genioideo, por ser uno más hipogloso, eso, bueno, es otra inervación que tiene que ver con un poquito más de cuello. Entonces, esta inervación que estamos mencionando acá también lo vamos a volver a ver, porque mire, aquí está interviniendo el quinto 3, aquí también el quinto 3 por el miloyoideo y el facial que es el 7. El facial también es un nervio que nos va a interesar mucho, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿quién inerva al miloyoideo? El nervio miloyoideo del quinto 3. ¿Quién inerva al digástrico? 2. El miloyoideo y el facial. Por separado, o sea, cada vientre, ¿no? Vientre anterior, el miloyoideo, vientre posterior, el facial. ¿Y quién inerva el estiloyoideo? El nervio facial. Y bueno, eso ya lo hemos visto. Y bueno, solamente para recordar también que el músculo miloyoideo está formando el piso de boca, ¿ya? Forma el piso de la cavidad oral, es el que cierra, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo las paredes anterolaterales. Recuerden que aquí está la línea miloyoidea para el origen del músculo miloyoideo. Y aquí estamos viendo el músculo digástrico, ¿ya? Recuerden que aquí estaba la ranura digástrica, aquí está la fosa digástrica. Miren, vientre anterior, aquí está el hueso yoides, hay un tendón que ahí le ayuda a fijarse, ¿no? Pero con libertad de movimiento.
y aquí tenemos el vientre posterior. ¿Ya? Entonces aquí está en esta posición cerrada la boca y miren que se tracciona y aquí está deprimiéndose la mandíbula, ¿no? Bajando, ¿ya? Entonces aquí está el músculo digástrico. Músculo suprayoideo inervado por el quinto 3 sería el miloyoideo, ¿ya? El miloyoideo. Y, bueno, el digástrico no completamente, ¿no? Tiene doble inervación. Entonces aquí el más cercano, el más acertado sería el miloyoideo, ¿no? Porque él sí solamente está inervado por el quinto 3, en cambio el digástrico tiene doble inervación. Ya los músculos suprayoideos depresores de la mandíbula son, ya lo dijimos, el digástrico y el miloyoideo. Muy bien. Wisa, ¿te parece 5 minutitos más para pasar al otro tema? Doctor Wisa. ¿O continuamos? 5 minutos o continuamos. ¿Qué dice doctor Wisa? Doctor Wisa, ¿tomamos 5 minutos o continuamos? 5 minutos. A ver, 5 minutitos, ¿ya? A ver, son 21:10, un ratito, unos minutitos, por favor.
Bien, doctores, entonces continuamos. Recién he visto el chat, no podía ver cuando presento. Alguien me preguntó cuál es el ramillete de la apófisis estiloides. Es el ramillete de Riolano. Y por ahí veo que separa la cresta esfenotemporal. La cresta esfenotemporal separa la fosa temporal de la fosa cigomática. Ahora, la fosa cigomática también se le llama infratemporal, entonces también se puede decir que separa la fosa temporal de la infratemporal. Ahora, los músculos de la masticación son 4, ¿no? Los que hemos trabajado, ¿ya? Actualmente hay en discusión un quinto músculo de la masticación que está en investigación, pero todavía en los textos no está confirmado, se puede decir. Ya, bien, continuamos, chicos, o jóvenes doctores. A ver, vamos a ver. Un ratito, voy a abrir el archivo. Bien, continuamos entonces. Bien, trabajaremos ahora la arteria maxilar interna, que si bien es cierto nuestro nervio es el trigémino, nuestra arteria es la arteria maxilar interna. Entonces vamos a ver de dónde viene la maxilar interna. Entonces tenemos corazón, del corazón vamos a tener la emergencia de la arteria aorta, que es la gran arteria, ¿no?, que va a dar un resto de las ramas. Y tenemos la aorta ascendente, el callado, que es la curva, y la aorta descendente. Me interesa el callado, y el callado da 3 ramas. Una arteria brachiocefálica o tronco brachiocefálico, una arteria carótida común izquierda y una arteria subclavia izquierda. Sin embargo, necesitamos que para ambos lados sea igual, pues, ¿no? Porque tengo miembro superior derecho-izquierdo, entonces la irrigación tiene que ser igual para ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí tengo carótida común izquierda y subclavia izquierda, también necesito tener lo mismo del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Este tronco brachiocefálico da esas 2 ramas, ¿ya? Entonces aquí tendremos pues tendremos la carótida común derecha en este caso y la subclavia derecha, ¿ya? Ya tenemos. Solamente la diferencia es que estas 2 salen directo del callado de la aorta, en cambio estos 2 salen del tronco, ¿ya? Entonces ya tenemos eso. Ahora, cuando ya tengo la carótida se llama común. Cuando ustedes ven el término común, significa que van a seguir las carótidas, se van a seguir abriendo. El término común hace eso. Entonces, esta carótida común va a dar 2 ramas, ¿no? Una, miren arriba, se abrieron 2. Una carótida externa y una carótida interna. Aquí está la externa y esta es la interna, ¿ya? Y aquí están viendo también, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo la arteria carótida común. Esta arteria carótida común me dio la carótida interna, que sería esto, y esto es la carótida externa. Miren, si ustedes recuerdan, nosotros hablamos que en el hueso temporal había un conducto carotídeo, y por ese conducto carotídeo va a pasar la carótida interna. Eso lo hablamos ya, ¿no? Incluso había una pregunta que hablamos de eso. La carótida interna, doctores, no da ramas ni en el cuello, ni en la cara, no. No da. Solamente se va al sistema nervioso. Ya pasa de frente. En cambio, la carótida externa es la que nos va a interesar para esto, ¿no? Porque la carótida externa es la que se va a encargar, pues, de irrigar el cuello, de la cara, etc. Entonces, de la carótida común
Tengo carótida interna, carótida externa. Entonces, ahora me interesa la carótida externa. ¿Qué pasa con la carótida externa? La carótida externa tiene 8 ramas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas ramas? Bueno, eso para que tengan idea, ¿no? Son 8 ramas. Dentro de esas ramas está la maxilar interna, que es la que es el tema a tratar. Pero, ¿qué ramas da? Por ejemplo, me da una arteria para la tiroides, que es la tiroidea superior. Me da una arteria para la lengua. Ojo acá, ¿ya? De la carótida externa sale la arteria lingual para irrigar lengua. Ya, cuidado, que la maxilar interna no irriga lengua. La carótida externa es la que irriga lengua. ¿Bien? ¿Qué otra rama me da? Me da la arteria facial para irrigar la cara. ¿Bien? ¿Qué otra rama me da? Me da la arteria maxilar interna. ¿Ya? La que está por acá. ¿Qué otra rama vamos a ver? La arteria temporal superficial. ¿Ya? Luego me da la arteria occipital. Me da la arteria auricular posterior. Y me da la arteria faríngea ascendente. ¿Sí? Entonces, también se puede decir que da 8 ramas, 3 anteriores, 3 posteriores y 2 terminales. Bueno, perdón, 3 anteriores, 2 posteriores, 1 medial y 2 terminales. Bueno, ¿cuáles serían las anteriores? Repitiendo, las anteriores serían la tiroidea superior, la lingual y la facial. Estas son las anteriores. Vamos, 3. ¿Cuáles son las posteriores? Estas dos que están yendo hacia atrás, ¿no? La arteria occipital y la auricular posterior. Esas serían las posteriores. Otra se va para adentro, medial, que es la faringe ascendente, ¿no? Ya vamos 6. Y 2 terminales, quiere decir que ya son lo último que da la arteria carótida externa, son 2. Esta que es la maxilar interna y esta que es la arteria temporal superficial. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven aquí solamente dice arteria maxilar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una arteria externa, maxilar interna, bueno, una arteria, por ejemplo, ¿no? Hablamos carótida externa, es porque hay una carótida interna. Usualmente es así. Ya, en el caso de la maxilar, no. La arteria maxilar es una sola. Sin embargo, como es profunda, algunos autores la llaman así, como maxilar interna. Sin embargo, no existe maxilar externa como tal, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden llamar maxilar o maxilar interna. Eso va a depender del autor. Pero el punto es que no existe maxilar externa como arteria. Ya, bueno, algunos dicen que es la facial, pero un poco confuso, ¿no? En realidad, maxilar o maxilar interna. Más conocido es como maxilar interna, por la profundidad, básicamente. ¿Ya? Bueno, entonces en conclusión, ¿de dónde viene la arteria maxilar interna o qué es? Es la rama, es una de las ramas terminales de la carótida externa. Bien. Aquí estamos viendo algunas de su distribución. Miren, aquí está la arteria tiroidea, la arteria lingual y aquí están viendo la facial, ¿no? La arteria facial va a dar ramas también a nivel del cuello, ¿no? Por ejemplo, va a irrigar también a la glándula, irriga también a parte de la musculatura de esta zona baja, ¿ya? Da la arteria submentoniana también, por ejemplo, la arteria facial en la parte baja, y luego ya pasa por delante del gonio y ahí empieza a dar otras ramas. ¿Qué ramas da? Por ejemplo, la labial inferior, la labial superior, la arteria nasal lateral y termina en la arteria angular, ¿ya? Termina en la arteria angular en el ojo, ¿no? Y ahí se anastomosa con otra arteria que es la nasal dorsal, que ya viene de las partes profundas, ¿no? Que va a venir ya de, digamos, hay anastomosis a esos niveles, ¿no? Bien, entonces esto vendría a ser la arteria facial, rama de la carótida externa, ¿no? Irriga cara principalmente en la zona anterior. Bien. Ahora, y aquí estamos viendo ya el ingreso de la maxilar interna. Bien, aquí, entonces, aquí estamos viendo, no olvidar que estas dos ramas terminales, ¿no? La temporal superficial y la arteria maxilar interna, la que viene por acá, ¿ya? Estas dos son las ramas terminales. La maxilar interna
va a pasar a nivel del cuello del cóndilo. Y cuando pasa por un espacio, hay un ojalito abierto acá, que se llama el ojal retrocondilio de Yubará, o también le dicen el ojal ligamentoso, también le dicen, ¿ya? Entonces ingresó, ya ingresa por acá. Entonces, cuando ingresa esta arteria, ingresa acá, va a encontrar una fosa, y luego va a seguir avanzando y va a encontrar otra fosa. Algo así, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que estaba el cóndilo, ingresa a la fosa cigomática y luego ingresa a la fosa pterigopalatina. Esta arteria pasa por estas dos fosas. Recuerden que aquí, entre la fosa pterigopalatina y cigomática, aquí hay otra fisura que es, ¿no? Como yo les decía, hay un cuarto grande, hay un cuarto chiquito, y entre ambos hay una puertita, ¿no? Esa puertita era la fisura pterigomaxilar que ya hablamos. Pero bueno, esta arteria pasa por ambas fosas, ¿ya? Y en el trayecto va a dar ramas. La arteria maxilar interna es una arteria tortuosa, que bueno, anatómicamente puede variar, ¿no? Pero en general es tortuosa y ascendente. Y va a dar pues hay diferentes formas de clasificar a la arteria, ¿no? Vamos a ver una de las formas. Y la arteria maxilar interna se dice que tiene en total 16 ramas, siendo una de ellas terminal, o algunas consideran 15, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Total o 15 o 16? ¿Cómo es? Lo que pasa es que hay una rama que algunos no lo consideran, ¿ya? Pero ya vamos a ver cuál es. Pero vamos a considerar nosotras todas, ¿ya? En total 15 ramas con una terminal vamos a considerar, ya para ver todas. Entonces, ingresa a la arteria, pasa por el ojal retrocondilio y vamos a ver que hay ramas ascendentes, descendentes, anteriores, posteriores y la rama terminal, ¿ya? La rama terminal se llama la arteria esfenopalatina. Entonces aquí, con relación a las ramas, tenemos que tener solamente, digamos, una noción de las otras estructuras anatómicas, porque claro, aparecen muchas ramas, pero hay que ubicarnos un poco en la posición de hueso, de músculo, y por ahí podemos deducir qué ramas tenemos, ¿ya? Entonces aquí ustedes están viendo por qué está esto en rojo y por qué esto está en negro. Lo que está en negro son las que vamos a encontrar a nivel de la fosa cigomática, y lo que está en rojo será las que encontramos a nivel de la fosa pterigopalatina, ¿no? Como yo les había hecho esto, las ramas que están en negro van a estar acá y las ramas que están en rojo estarán por acá, ¿ya? Para tener una idea, ¿no? Bien, entonces empezaremos por las ramas de la fosa cigomática, que son las que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo, miren, las ramas meningias, las ramas temporales, la timpánica, la auricular. Entonces vamos a ver aquí cómo así se presenta. Entonces, aquí ingresa la arteria maxilar interna, ¿ya? Y una vez que ingresa, vamos a tener esta arteria que se llama la auricular profunda. Esta arteria no es constante y por eso algunos autores no la consideran, ¿ya? Entonces, básicamente, pues es para la irrigación de la zona auditiva, ¿no? De la zona del pabellón auricular, ¿ya? Entonces, como es inconstante, no se la va a considerar a veces, ¿bien? Vamos con la segunda arteria. La arteria que sigue se llama la arteria timpánica, ¿ya? Algunos le dicen timpánica anterior. Pero bueno, esta arteria va a viajar junto con la cuerda del tímpano, yo les había mencionado, ¿no? O sea, esta arteria pasa por esta cisura, que se llama la cisura petrotimpánica o cisura de Glaser, ¿ya? Esta arteria también tiene que ver pues con irrigación del oído, ¿no? No vamos a profundizar mucho. Bien, ya vamos dos. Luego tenemos, mire, aquí ahí viene algo importante. Vamos a tener la arteria meningia media. Esto sí yo les había mencionado que pasa por el agujero espinoso o redondo menor, ¿no? Espinoso redondo menor, este agujero ya lo habíamos estudiado. Entonces, incluso les había dicho que esta es la única arteria que les estoy mencionando, su agujero, porque es importante. Entonces, por aquí está
viniendo la arteria meningia media, ¿ya? Que pasa por el agujero espinoso. Bien, luego, delante de ella está otra meningia, pero es la meningia menor, ¿ya? ¿Y por dónde pasa la meningia menor? Ah, ya, aquí también hay un detalle, miren. Recuerden que el trigémino, el quinto 3, pasa por el agujero oval. Este es el quinto 3. Pero el quinto 3 se acompaña también con una arteria, que es la arteria meningia menor. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde pasa la arteria meningia menor? Por el agujero oval junto con el quinto 3. Esto sería, ¿ya? Otra rama ascendente. Después, doctores, si ustedes se acuerdan, yo les decía, en la zona temporal tenemos 3 arterias, temporal profunda anterior, temporal profunda media y temporal profunda posterior, ¿ya? Pero resulta que aquí la temporal profunda posterior va a ser una rama de la arteria temporal superficial. En cambio, la arteria temporal profunda anterior y temporal profunda media vienen de la arteria meningia media, ¿ya? Entonces, arteria temporal profunda anterior, temporal profunda media son ramas de la arteria maxilar interna, ¿ya? Y la posterior no, viene de otra rama, ¿ya? Entonces, estas 6 serían las ramas ascendentes de la fosa cigomática. Esta es la fosa cigomática y estas serían mis ramas ascendentes. Repetimos entonces, tenemos 2 temporales, tenemos 2 meningias y tenemos 2 para el oído, de las cuales una es inconstante, para hacer, digamos, un resumen. ¿Ya? Conclusión, ¿qué arterias son? La arteria auricular profunda inconstante, la arteria timpánica, la arteria meningia media, la arteria meningia menor, la arteria temporal profunda media y la arteria temporal profunda anterior. ¿Ya? 6 ramas. Claro, ya saben que estas arterias temporales para el músculo temporal. Las arterias meningias, ya su nombre los dice, ¿no? Para meninges, para la parte interna, en la base de cráneo. ¿Ya? Y estas 2 para oído. Vamos con las descendentes. Para las descendentes vamos a tener 4 ramas, ¿ya? Acuérdense, yo les decía, ¿se acuerdan del sándwich que les decía? Que tenemos el músculo macetero, acá, después la rama mandibular y por dentro el pterigoideo interno. Eso lo habíamos mencionado, ¿no? Teníamos macetero, rama mandibular, pterigoideo interno, ya, igualito. Entonces, 3 arterias descendentes van en ese orden, ¿ya? Para el macetero, la arteria maceterina, voy una. Para la rama mandibular, ¿quién va? La arteria dentaria inferior, entra hueso, ¿no? Y en el hueso está el agujero dentario inferior, entonces para ella va. Luego tenemos para adentro, para el músculo que sigue es el pterigoideo, entonces es la arteria pterigoidea, en general para los músculos pterigoideos. Bien. Y luego, para el músculo que está en la pared lateral de la boca, que es el músculo buccinador, es la arteria bucal. Esas serían las 4 descendentes, ¿ya? Entonces tenemos 4 descendentes, las que están viendo. Entonces tenemos para el macetero, para el dentario inferior, para el pterigoideo, para los pterigoideos y para la arteria bucal. Como ya hemos visto 6, que eran estos, más los 4 que estamos viendo ahorita, serían 10 ramas. Esas 10 ramas pertenecen a la fosa cigomática. Pero son 16 ya. Las otras 6 que quedan serán para la fosa pterigopalatina. Bien. Bueno, aquí estamos viendo. Miren, estas son las arterias temporales. ¿Ya? En este caso, bueno, están cogiendo solamente anterior y posterior. Pero como les digo, esto puede variar. Nosotros estamos haciendo con 3. Ya, aquí estamos viendo las arterias, bueno, la arteria, en este caso, pterigoidea, ya la arteria dentaria inferior, ¿no? Las que se puedan ver. Y vamos a seguir acá. Vamos ahora con la fosa pterigopalatina. ¿Qué tenemos? Tenemos la arteria palatina descendente, tenemos la arteria alveolar e infraorbitaria, tenemos la viriana y pterigopalatina o faringea. Bien, y tenemos la arteria esfenopalatina. Estas son las arterias entonces que son
de esta fosa. A ver, vamos a ver acá. Aquí vamos a rescatar algunas que son más importantes, ¿ya? Por ejemplo, el término palatina. Ya, palatina nos interesa. Alveolar también, o dentario, ¿no? Esta viriana o itérigo-palatina, bueno, es un poco más para la zona de la faringe, ¿ya? Y acá tenemos la esfenopalatina, que es la rama terminal, que también nos interesa. Vamos por aquí. Entonces, miren, doctores, aquí ya acabamos, toda esta zona era la fosa cigomática. Ahora ya estamos a esta zona, que es la fosa pterigo-palatina. Entonces, una de las ramas viene por acá, ¿ven? Esta es la arteria palatina descendente. La arteria palatina descendente da sus ramas en el camino. Da su arteria que está por aquí, que se llama la arteria palatina mayor, y da otra rama que se va para atrás, que se llama la arteria palatina menor. La arteria palatina mayor irriga el paladar duro, ¿no? En cambio, la arteria palatina menor va a irrigar el paladar blando hacia atrás. Pero esto se llama la palatina descendente. La rama directa es la arteria palatina descendente. Bien, otra rama. La otra rama va a ser la que ven por acá. Miren, está entrando estos agujeritos del maxilar que nosotros ya habíamos visto, que son las arterias alveolares póstero-superiores. ¿Ya? ¿Para qué? Para irrigar a las piezas, a las molares. Bien, a las molares a las molares que están, bueno, en general molares, ¿no? Llevamos ahí una acotación. Bien, luego tenemos aquí esta arteria, que viene a ser la arteria infraorbitaria. ¿Sí? Esta es la arteria infraorbitaria, que va a salir pues por el agujero infraorbitario, ¿no? Y también tiene que ver con la irrigación de los dientes. Luego tenemos aquí esta arteria, que se llama la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal, ¿ya? Esta arteria esfenopalatina va a pasar por el tabique nasal, ¿ya? Pasa por el tabique nasal y luego viaja por el tabique nasal y luego pasa al agujero palatino anterior, pasa al paladar blando en la zona anterior. ¿Para qué? Para que se anastomose con la arteria palatina mayor. Aquí. Y luego ya tenemos acá la arteria viriana, ¿no? La que estamos viendo acá. Vamos a ver en la otra imagen, se ve mejor. Acá se ve mejor. Vamos a ver acá. Vamos a ver si se ve. Ya. Bueno, aquí estamos viendo, aquí se ve mejor. Miren, ¿ve? Aquí está la arteria alveolar póstero superior. Miren cómo viene e irriga las piezas molares, ¿no? Sobre todo a las, digamos, a la segunda y a la tercera. Contribuye con la primera, pero no es exclusiva, ¿ya? Esta es la alveolar póstero superior. Aquí están viendo la arteria infraorbitaria. Miren cómo viaja y llega a la cara y sale, ¿no? Por el agujero infraorbitario, ¿ya? Y esta arteria infraorbitaria en el camino da sus arterias alveolar superior media, alveolar superior anterior, para irrigar a las piezas dentarias, ¿ya? Entonces, los dientes en el maxilar están irrigadas básicamente por ramas de la infraorbitaria y por la alveolar póstero superior. Los dientes en la parte inferior están irrigadas principalmente por la arteria dentaria inferior, ya que da, bueno, su rama luego mentoniana, incisal, pero esta es la base, la arteria dentaria inferior. Bien, luego tenemos, a ver, vamos a ver luego la arteria. Bueno, aquí están viendo la arteria esfenopalatina, ¿ya? Esta es la arteria esfenopalatina que va a irrigar el tabique, y aquí estamos viendo, miren cómo la arteria esfenopalatina sale por el agujero palatino anterior, y luego se va a anastomosar con las arterias palatinas mayores, como están viendo acá. Es la rama terminal, ¿ya? Bueno, aquí ustedes van a ver también esta arteria, que, bueno, aquí vamos a ver, que es la arteria viriana y la arteria faringea. Son estas dos pequeñitas que están acá. Estas dos, ¿ya? Aquí la arteria viriana y la arteria faringea, que, bueno, no vamos a incidir mucho. Estas arterias son básicamente para la zona de la faringe, ¿ya? Estas sí nos interesan. Estas 4 que están para la parte anterior, estas sí,
¿ya? Esta es la arteria esfenopalatina, la terminal. Esta es la arteria infraorbitaria, la alveolar póstero superior y la arteria palatina descendente. Ahí están las 6 ramas, ¿ya? De las cuales estas 4 me interesan más y estas 2 básicamente son para zona faríngeo, ¿no? Principalmente. Bueno, aquí la arteria esfenopalatina, claro, aquí vamos a ver cómo así viaja, ¿no? Miren, aquí por ejemplo estamos viendo la arteria esfenopalatina, va a viajar junto con este nervio, que es el nervio nasopalatino, ¿ya? Para eso se pegan al tabique nasal, se pegan al tabique y luego finalmente salen por el agujero palatino anterior. Esta arteria que vemos por aquí es la arteria palatina descendente, ¿no? Y la palatina descendente, luego aquí, vamos a ver que está dando su arteria palatina mayor y palatina menor, ¿no? Serían sus ramas, ¿ya? De la arteria palatina descendente. Es una rama de la arteria maxilar interna. A ver, ¿cuál sería? A ver acá. La arteria dentaria inferior, ¿no? La arteria dentaria. ¿Qué arteria pasa por el punto etéreo? La arteria meningia media, la rama anterior, ¿no? De la meningia media. Bien, vamos a glándulas salivales. Bueno, las glándulas salivales, podemos decir que hay glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales mayores son la parótida, la glándula sublingual, la glándula submaxilar o submandibular. Esas son las mayores. Y luego tenemos en toda la cavidad oral las glándulas menores que están en el paladar, están en el piso de boca, en los carrillos. En toda cavidad oral están las glándulas menores. La saliva, vamos a ver que se produce aproximadamente pues un litro diario y el volumen no va a ser digamos, homogéneo, ¿no? La glándula que produce más saliva es la glándula submandibular. Produce entre 60 a 70% de saliva, ya es la mayor cantidad de saliva. Luego vamos a tener la glándula parótida, ya en un 25 a 35%, y las otras, la sublingual con las accesorias, tienen más o menos entre un 5 a 6%. Lo que aquí destaca es que la glándula submandibular, sin ser la glándula más voluminosa, produce la mayor cantidad de saliva. Ya cuidado con la parótida, que si bien es cierto es la glándula más grande, no produce la mayor cantidad de saliva. Función de la saliva, bueno, tienen varias funciones, lubricar, es antimicrobiano, ¿no? Mantiene íntegra la mucosa, efecto buffers por la cuestión del pH, remineraliza y, bueno, ahí su función protectora en general. Pero también el lenguaje, no podríamos hablar correctamente si la boca estuviera seca. Percepción del gusto, esto es importante. Nosotros percibimos sabor solamente en estado líquido, en estado sólido no podríamos percibir sabor. La digestión por las enzimas que va a tener, ¿no? Preparación del alimento y digestión en general por las enzimas que tiene. Bien, empecemos con la glándula parótida. La glándula parótida es la glándula más voluminosa que tenemos, más o menos pesa 30 gramos, entre 15 a 30 gramos. Y va a tener, bueno, el largo de más o menos 6 de alto por 3 a 4 de ancho. Y está cubierto por una cápsula gruesa resistente que se va a introducir y formar una especie de tabiques por dentro. Es una glándula que es exclusivamente serosa, ¿ya? Es decir, se puede conocer pues como la secreción como una secreción mucosa y una secreción serosa. Ya, un minutito. Bien, la secreción puede ser serosa o puede ser mucosa. Ya recuerden que la serosa es más líquida y la mucosa, su nombre lo dice, moco, más espeso. La glándula parótida es exclusivamente serosa, ¿ya? Y bueno, vamos a ver que se va a localizar, digamos, si vemos desde el punto de vista externamente algunas relaciones,
va a estar pues por delante del pabellón auricular y va a estar por detrás del macetero, ¿no? Pero ya vamos a ver otros límites que van a ser más profundos. La glándula va a estar dentro de un espacio que se denomina la celda parotidia. Si hiciéramos un corte, digamos, hacemos un corte, vamos a ver cómo se localiza, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, en el corte, vamos a ver que va a estar en un espacio que es más o menos una forma triangular, como prismático. Y aquí algunas cosas que debemos recordar siempre, ¿no? Aquí está pues el macetero, la rama mandibular y por dentro pterigoideo interno, recuerden eso. Por aquí, ¿quién estaba? Aquí estaba el esternocleidomastoideo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso para ver cómo se presenta el corte. Y aquí estamos viendo en el corte, ¿ya? Aquí están viendo lo que les decía, miren, el macetero, la rama mandibular y el pterigoideo interno, ¿ya? Este es un corte transversal. Hacia atrás están viendo aquí el esternocleidomastoideo, ¿ya? Aquí, bueno, estructuras vasculares. Y esto vendría a ser la celda, donde está la glándula. Miren, es como una cuña. Por fuera es ancho, pero progresivamente va perdiendo espacio, ¿no? Hasta que hacia adentro es como una punta, ¿ya? Donde va a tener ya comunicación hacia la zona faríngea. Y esa es la zona de la faringe ya. Bien, vamos por acá. Entonces vamos a ver cómo es la zona posterior. Si aquí está la glándula, entonces esta es mi zona posterior. ¿Qué tenemos? Al músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Pero también encontraríamos a este músculo, miren. Este es el vientre posterior del digástrico. Y también encontramos este musculito, que es el estiloioideo. Digamos que esos músculos son los que se podría decir que están en su zona posterior de la glándula, porque aquí está la glándula y esos estarían hacia ese lado, ¿no? En este caso, este es el músculo estiloioideo y este es el vientre posterior del digástrico. Ya, este es el hueso yoides, este es el vientre posterior del digástrico. Aquí estamos observando a la glándula en el corte, miren nuevamente este corte y aquí estamos viendo acá las relaciones, ¿no? Entonces tendremos acá igualito el sándwich, macetero, rama mandibular, pterigoideo interno y hacia atrás los tres músculos que hemos mencionado, esternocleidomastoideo, vientre posterior del digástrico y estiloioideo, ¿ya? Y aquí está la glándula, pero la glándula está en este espacio llamado celda parotidia, pero no está sola, sino que vamos a encontrar a otros elementos, como por ejemplo el nervio facial, la arteria carótida interna, la vena retromandibular, ¿ya? Entonces esto es el contenido, la celda no está sola. Vamos con la parte anterior. En la parte anterior ya mencionamos, ¿no? El macetero, la rama mandibular, pterigoideo interno, pero también aquí vamos a encontrar un pequeño espacio que les había mencionado, ¿ya? Que se llama el ojal retrocondilio de Yubará. ¿Y por qué es importante? Porque ese espacio permite que ingrese la arteria maxilar interna hacia la zona profunda, que es la fosa cigomática. Entonces, ese ojal retrocondilio de Yubará estará en esta zona posterior, en esta zona de la pared anterior, ¿ya? Si está la glándula acá, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Bien, aquí estamos viendo, miren cómo está ingresando la arteria. Esta sería su zona anterior, su pared anterior, ¿no? Está ingresando. Bueno, esta es una disección ahí de la universidad. Aquí están viendo la glándula. Miren, ¿no? La glándula. Ahora, la glándula parótida suele tener una porción accesoria. ¿Ya? Esta es la glándula parótida accesoria que estamos viendo acá. Y este es su conducto que se llama el conducto de Steno. ¿Ya? El conducto de Steno. Y la glándula parótida, bueno, aquí estamos viendo estos nervios que vienen a ser las ramas del nervio facial. ¿Ya? Y aquí estamos viendo, miren, esta arteria temporal superficial. La que estamos viendo acá es la arteria temporal superficial que habíamos mencionado hace un momento, con su vena, ¿no? Y este nervio se llama el nervio aurículo temporal. Ahora vamos a ver acá. Bueno, en relación a la región parotidia, señale lo correcto. El borde posterior de la rama mandibular es su límite posterior. A ver, analicemos. ¿Esto será su límite posterior? No, este es su límite anterior. Este es el posterior.
La arteria carótida externa origina sus ramas terminales. La secreción granular es mucosa pura, está inervado por el nervio facial, todas son correctas. Ya, la carótida externa origina sus ramas terminales, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que aquí viene la carótida externa y sus ramas terminales son dos, la temporal superficial, que es esta, y esta es la maxilar interna. Entonces, dentro de este espacio sucede eso, ¿no? Se dan sus ramas terminales de la carótida externa, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta, ¿ya? La carótida externa origina sus ramas terminales. Esa sería. Bien, vamos para acá. Entonces, yo les decía que hay un pequeño espacio por donde entra la arteria, ¿no? Como un ojalito. Ese ojal se llama el ojal cóndilo ligamentoso. ¿Y cómo se forma? ¿Y por qué es importante? Es importante porque por ese espacio pasa la maxilar interna, pero no solamente porque ingresa la maxilar, sino también salen estructuras como la vena maxilar y el nervio aurículo temporal. Entonces, observemos aquí. Este ligamento es el que me forma. O sea, aquí está el cuello del cóndilo, ¿no es cierto? Y aquí este ligamento es el que forma el ojal, junto con el cuello del cóndilo. ¿Qué ligamento es? Es el ligamento esfenomandibular, ¿ya? También le dicen espino espinoso, porque viene de la espina del esfenoides a la espina de Spic, ¿ya? Este ligamento importante, entonces, porque formó el ojal. Entonces aquí, miren cómo la arteria está ingresando. Aquí viene la maxilar interna y está ingresando para dar sus ramas. Pero también miren, aquí está saliendo este nervio. ¿Ve? Este nervio está saliendo, es el nervio aurículo temporal. También sale por el ojal, como están viendo acá. Y también sale la vena llamada la vena maxilar. No así como hay una arteria que está entrando, saldrá una vena que está saliendo, que es la vena maxilar, y también está saliendo el nervio aurículo temporal. Bien, ahora las paredes lateral. En la pared lateral, bueno, vamos a tener aquí la piel, tenemos tejido adiposo, ¿no? Que es la parte, digamos, más visible, sería esta zona, ¿no? De acá, ¿ya? Bueno, aquí la glándula va a estar inervada externamente por esta rama, ¿no? Este nervio se llama auricular mayor y va a estar irrigando la piel de la zona de la glándula y también a la cápsula, ¿no? Pero no a la glándula en sí, ¿no? Digamos como la parte externa de la glándula. ¿Ya? Y bueno, acá también tenemos, aquí están los mismos elementos, ¿no? La rama mandibular, acá está la glándula, aquí está el músculo esternocleidomastoideo que habíamos estado conversando, ¿ya? Y hacia adentro ya esta zona de la faringe, y aquí estamos viendo el van del cuello, la zona del cuello, ¿no? ¿Qué cosa hay dentro de la celda parotidia? Tenemos a la glándula parótida, al nervio facial. Ojo, el nervio facial atraviesa la glándula parótida, más no le da inervación. Ya solo la atraviesa. Hay una vena, llamada la vena retromandibular, el nervio aurículo temporal que está saliendo, linfáticos y carótida externa. Esos son los elementos que vamos a encontrar ahí. ¿Ya? Vamos por acá. Aquí están viendo, miren, la glándula parótida tiene su conducto, que se llama el conducto parotidio, o conducto de Stenon, o de Stensen también le dicen, va a estar bordeando al músculo macetero, rodea la bola de Bichat, y luego va a perforar el músculo buccinador para ingresar dentro de la cavidad oral. ¿Ya? ¿A dónde llega el conducto de Stenon? Llega a la altura de la segunda molar superior. Bien, y entonces aquí es tener esta glándula. La glándula incluso se dice que se divide en una porción superficial y profunda en base al nervio facial. Es decir, el nervio facial se encuentra entre las dos porciones y este nervio facial se distribuye para inervar motoramente a la cara. ¿Ya? Y eso pasa con respecto, pues, se debe tener cuidado, ¿no? Ahora, este nervio facial, ¿de dónde sale? Del agujero estilomastoideo. Ya penetra en la glándula y luego vemos ya su distribución. Ahora, la cara, vamos a tener, ojo, es para tener en cuenta, a veces nos equivocamos en cuanto a la inervación. Una cosa es mover la cara y otra cosa es sentir, digamos, una sensación fría o caliente, por ejemplo, en la cara, ¿no?
¿Quién da inervación motora a la cara? Es el nervio facial. El nervio facial hace que podamos mover la cara. Estamos tristes, alegres, nuestros músculos de la mímica se mueven gracias al nervio facial. Pero la inervación sensitiva, por ejemplo, si me pongo una mano fría en la cara, siento eso. ¿Por qué? Porque esa es inervación sensitiva, no es motora. ¿Y quién lo da la inervación sensitiva? Lo da el nervio trigémino, ¿ya? El nervio trigémino se distribuye en la cara para la inervación sensitiva, menos en la zona de la glándula. En la zona de la glándula, la inervación sensitiva lo da el nervio auricular mayor, como ya les mencioné, que viene del plexo cervical superficial. La glándula parótida es una glándula que vierte su producción salival a través del conducto de Steno, también llamado parotidio o de Stensen. Durante una cirugía por un tumor parotidio maligno, en una mujer de 69 años de edad se lacera el nervio facial. ¿Cuál de los siguientes músculos se paraliza? Ah, ya. Entonces, el nervio facial tiene que ser músculos de la mímica, ¿ya? El macetero es de la masticación, ¿verdad? El estilo faríngeo es, bueno, músculo de la faringe. El vientre anterior del digástrico es un músculo suprayoideo. El buccinador es un músculo de la mímica, ¿ya? Y el tensor del tímpano, bueno, es un músculo del oído. Entonces, acá la respuesta es el músculo buccinador. Mucho cuidado, que el músculo buccinador es un músculo de la mímica, ¿ya? Conocido como músculo del trompetista y que además forma la pared lateral de la cara, ¿ya? Entonces, el músculo buccinador vendría a ser, pues, la respuesta ahí. ¿Qué vena se encuentra? Esta vena que se llama retromandibular. Recuerden que las venas van en sentido opuesto, ¿no? Si la arteria sube, la vena baja. Entonces, en este caso, sería la vena temporal superficial, se une con la vena maxilar y cuando se unen las dos forman esta vena retromandibular que también se encuentra en esta región parotidia, ¿sí? Como elemento. Ahora, eso hace como, digamos, la glándula contiene varios elementos, ¿no? Y la cirugía es un poco, digamos, compleja para la disección porque hay muchos elementos que están muy, muy comprometidos. Entonces, también cuando hay tumores a nivel de la glándula, también hay que tener, digamos, los cirujanos tienen que tener cuidado en las estructuras que están dentro de la glándula, ¿no? Y ver si comprometió también esas otras estructuras. Bien, y la carótida externa, ¿no? La carótida externa dando sus ramas terminales acá, ya que sería el otro elemento. Bueno, solamente para hacer mención que la arteria, aquí están viendo la maxilar interna, ¿no? Acá está la temporal superficial y hacia esta zona de la posterior tenemos la arteria occipital y la auricular posterior, ¿no? La auricular posterior también para la zona del pabellón posterior y la occipital para, bueno, la zona occipital posterior para la irrigación, ¿ya? Estas recuerden que son ramas también de la carótida externa. Ahora, bueno, y la inervación de la glándula, vamos a ver que la glándula el facial no inerva la glándula, ya lo he mencionado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la inervación de la glándula, se puede decir que está inervada por el nervio auricular mayor, ¿ya? El nervio, eso es en cuanto a la vaina, la envoltura que tiene la glándula, ¿no? Luego la inervación parasimpática, que es la que estimula a la glándula, digamos para la secreción glandular, está dada por el nervio glosofaringio. Ya el glosofaringio es el par 9, pero no es que llega directo al 9, sino que aprovecha que por allí está pasando el nervio aurículo temporal y a través de él hace llegar su inervación parasimpática, ¿ya? Entonces, el ganglio óptico y el petroso menor, ¿ya? Pero en general se puede decir que la inervación parasimpática está dada, pues, por fibras del nervio glosofaringio, ¿ya? La actividad simpática está dada por el plexo nervioso carotidio externo, o sea, la carótida externa viaja también con una red nerviosa y esa red nerviosa va a llegar a la glándula parótida para dar la inervación simpática. Ellos son los que reducen la secreción. Recuerden que hay un equilibrio entre la inervación simpática y parasimpática, ¿no? En este caso, la inervación parasimpática estimula la secreción y en el caso de los nervios simpáticos, más bien reducen la secreción de la glándula, ¿no? ¿Cuándo estimulamos la secreción? Cuando vemos un alimento, leemos o cuando vamos a comer, ¿no? Ahí.
Complicaciones, bueno, acá recordar, ¿no? Nuestro objetivo cuando ponemos anestesia es llegar a dónde, llegar acá, con la aguja de acá. La aguja viene acá y llegar al hueso, ¿no? Para inervar al dentario inferior. Pero si tenemos mala referencia y no nos vamos acá, sino que nos vamos más atrás, no tocamos hueso y no tocamos hueso, igual depositamos, pero ya no estamos en el dentario, estamos en el nervio facial, estamos en la glándula, y si estamos en la glándula, estamos en el nervio facial, ¿no? Por eso es la recomendación usar de aguja larga, ¿no? Claro, algunos tienen experiencia y, bueno, colocan la corta, pero la aguja corta no te da certeza que llegaste a hueso o no tocas hueso. En cambio, con la aguja larga puedes tocar hueso y tienes certeza, ¿no? Porque si no llegas a tocar hueso, a pesar que has colocado todo, significa que estás en glándula y probablemente tu referencia no está buena. Entonces, como no se agarró rama mandibular, se agarró glándula con nervio, entonces ahí va a haber problemas de compromiso del nervio facial. ¿Ya? ¿Cómo podemos tener una, una referencia para colocar la anestesia? Bueno, acá está el trígono retromolar, que es palpable, y aquí va a haber un ligamento que se tensa cuando abre la boca el paciente, que es el ligamento pterigomandibular, ¿no? Entonces, cuando abre la boca el paciente, ustedes colocan el dedo y aquí pues hay un espacio, ¿no? Y la aguja debe pasar, digamos, por ese espacio y tocar hueso. Si se va posterior a ese ligamento, entonces va a llegar a glándula, ¿ya? Claro, a veces las referencias son diferentes. Hay algunos pacientes que se ve muy, muy claro, ¿no? En algunos no se ve con mucha claridad. Bueno, entonces aquí tendremos esto, ¿no? Entonces se produce una parálisis temporal, felizmente que es temporal, pero el paciente se asusta. Entonces aquí no funciona, por ejemplo, no puede cerrar el ojo porque no está funcionando, ¿no? El músculo que hace constricción del globo ocular, de la musculatura, no está funcionando y el paciente no puede cerrar el ojo, ¿no? Felizmente eso pasa ya de un par de horas y pasa, ¿no? Pero de todas maneras les causa cierto contratiempo, ¿verdad? Felizmente pasa. Bueno, otro problema es de la parótida son las parotiditis, que puede ser de origen vírico, ¿no? O puede ser también de origen bacteriano. Lo más común es que sea de origen vírico, ya que es lo más frecuente y eso casi a todos nos ha dado, ¿no? Bien. Luego tenemos la glándula submandibular. Ya hemos mencionado que esta glándula es la que produce la mayor cantidad de saliva. Vamos a ver que estas glándulas van a tener su salida ya a través de las carúnculas submandibulares, ¿no? Y ustedes habrán visto que cuando el paciente abre la boca sale como un chisguete, ¿no? Es abundante, ¿ya? Y va a salir acá. Entonces, dos carúnculas que están a los lados laterales del frenillo lingual. Esta glándula va a ser, mixta, ¿ya? Tiene secreción serosa y mucosa, pero predomina su secreción serosa. Es decir, tiene las dos cosas, pero predominio seroso, ¿ya? De predominio seroso. Entonces, vamos a ver que esta glándula va a tener también su conducto, que se llama su conducto de Wharton, claramente, bien marcado, ¿no? Y tiene tiene sus porciones esta glándula. Tiene una porción externa, se puede decir, ¿no? Y tiene una porción interna. Es como, aquí ustedes están viendo el músculo miloioideo y parte de esa glándula cabalga el músculo miloioideo y parte de él está por fuera, como si fuera un sándwich, ¿no? ¿Ven? Mírenme como si estuviera comiéndose al miloioideo, ¿no? Como una boquita que se está comiendo el miloioideo. Entonces aquí tenemos la parte superior, acá una parte inferior, y aquí están viendo el conducto de Wharton. El conducto de Wharton va a atravesar en forma de X con este nervio, que es el nervio lingual. El nervio lingual pasa por debajo de él, pasa formando como una especie de X, ¿ya? Y esto es un reparo anatómico para los que hacen cirugía. Bien, eso es lo más importante con respecto a esta glándula. Vamos con la glándula sublingual. Bueno, ya su nombre nos dice, su posición debajo de la lengua. Aquí vamos a tener a este músculo miloioideo, ¿no? Que está separando. Acá por debajo está, miren, la glándula submandibular. Y aquí estamos viendo a la glándula sublingual. La glándula sublingual
también es mixto, pero la diferencia es que tiene una predominancia mucosa, ¿ya? Y esta glándula no va a tener un conducto propio. El conducto que están viendo acá es el conducto de Wharton. Entonces, ¿qué pasa con esta glándula sublingual? Miren, ¿ven? Miren, tiene un montón de conductitos. Tiene varios conductos excretores, ¿ya? Entonces, estos conductos van a formar, como tiene varios, va a formar como especie de pliegue. Esto se llama el pliegue sublingual. Entonces, ahora se dice que tiene uno más marcado, que es el de Rivinus, y que los demás se llaman de Walters. Algunos lo mencionan, algunos simplemente mencionan que tiene conductos numerosos, ¿ya? Pero, bueno, como les menciono, algunos lo mencionan como conducto de Rivinus a sus, digamos, a sus más destacados conductos, más grandecitos. Aquí están viendo la glándula sublingual con sus diversos conductos. Ahora, el hecho también de que tenga tantos conductos, también, bueno, se dice que en realidad no es uno solo, sino que está formado por varias pequeñas glándulas que se han unido. Es también lo que se refiere. Bueno, aquí están viendo, y en las glándulas ya que están a nivel de toda cavidad oral, tenemos pues distribuidas, ¿no? Que son las menores ya. Ya en este caso están viendo, miren, un mucosele, que ha sido por la extravasación, por la lesión de un acino, ¿no? De un acino salival. Las glándulas parótidas son las que tienen la mayor cantidad de tumores. La mayoría de veces aparece ahí en un 70%, no es muy alta la probabilidad en las parótidas comparada con las otras, pero usualmente la mayoría de veces suele ser benigno. Aparece más, pero la mayoría de veces son benignos. En cambio, en las otras glándulas, sobre todo en la glándula sublingual, aparece con menos frecuencia, pero podría ser maligno en la sublingual, ¿no? Entonces, es, digamos, un poco más de incidencia tiene en cuanto a malignidad la glándula sublingual. Las glándulas parotiditis más frecuentes son de origen viral. El conducto más importante de la glándula sublingual, como les mencioné, es el de Rivinus, ¿ya? Pero presentan varios, ¿no? Muy bien. Bien, doctores, entonces unos 5 minutos y continuamos luego ya con la última parte, ¿ya? Por favor, 5 minutitos. Gracias.